Hola, soy Salvador Chacón. Este vídeo lo he hecho junto con la profesora Susana Sandubete dentro de una serie de vídeos que estamos realizando para el apoyo de la realización del trabajo en fin de grado en la Facultad de Psicología. En ese sentido queremos agradecer tanto el apoyo de la Universidad de Sevilla por subvencionar este proyecto de innovación docente que se está coordinando desde el decanato de la Facultad de Psicología. Concretamente, este vídeo trata sobre la TED Student para muestras relacionadas. En este vídeo lo que vamos a decir en primer lugar, cuándo se tiene que aplicar la TED Student para muestras relacionadas, cómo interpretar este estadístico, y esto lo vamos a hacer fundamentalmente aplicado desde un ejemplo utilizando el paquete estadístico, el SPSS, Statistical Package for Social Sciences. En primer lugar, cuando hablamos de muestras relacionadas, nos estamos relacionando a dos grupos que están emparejados. Es decir, vamos a tener dos conjuntos de datos que están relacionados entre sí. La manera habitual en que nos vamos a encontrar los datos que están relacionados entre sí es que a un mismo conjunto de sujetos se le va a tomar dos mediciones. Por ejemplo, si a principios de curso medimos el conocimiento sobre una materia y a final de curso medimos el conocimiento sobre esa misma materia a los mismos sujetos, a las mismas personas, pues entonces esos dos conjuntos de datos serían muestras relacionadas. Otra forma de tener grupos relacionados es que los dos conjuntos de datos estén relacionados entre sí por alguna variable. Por ejemplo, que los sujetos pertenezcan a la misma unidad familiar o tengan algún tipo de parentesco o pertenezcan a una misma asociación, etc. Es un concepto muy importante, tener claro si los grupos están relacionados o son independientes. Por otra parte, vamos a tener una variable dependiente que suele ser cuantitativa u ordinal. Para poder aplicar la TED Student para muestras relacionadas, se debe cumplir el supuesto de normalidad, es decir, la distribución normal de los datos cuya significación debe ser mayor que 0.05, es decir, que no hay diferencia entre la distribución de nuestros datos y una distribución normal de datos. Si no se cumpliera mínimamente este supuesto de normalidad, deberíamos aplicar una prueba no paramétrica para grupos relacionados, que en este caso sería la prueba de Wilcoxon, que hemos explicado en otro vídeo tutorial que está existente dentro de esta misma serie de vídeos que os estamos facilitando. Concretamente, todo esto en un ejemplo práctico se debe traducir en que primero tenemos que decidir que utilizamos la prueba, aplicamos los datos sobre el SPSS y vemos si la significación aplicando la TED Student para muestras relacionadas, si es menor que 0.05, significaría que hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos momentos de medida, y si fuera mayor que 0.05 no habría diferencias significativas. El ejemplo que vamos a utilizar lo tenéis aquí planteado, ¿no? Se recogen puntuaciones obtenidas de las habilidades sociales de pares de gemelos, ¿no? Estamos hablando de gemelos, ¿no?, monocigóticos, por ejemplo, por lo tanto vamos a considerar que se trata de dos conjuntos, de dos grupos de datos que están relacionados. De tal manera que uno de los gemelos de cada uno de esos pares fue a la guardería durante el curso completo, que haría referencia a la primera columna, mientras que el hermano o la hermana gemela se queda en su casa sin ir a la guardería, que sería la segunda columna. Nosotros lo que queremos comprobar es si hay diferencias en habilidades sociales entre los hermanos, las hermanas, dependiendo de si van o no a la guardería. Y por eso vamos a aplicar una prueba TED Student para muestras relacionadas. Bueno, como ya podéis comprobar aquí, tenemos los datos introducidos. Hay otro vídeo en la serie donde se dice cómo codificar e introducir los datos en el SPSS. En este caso se trata de un estudio longitudinal, en el sentido tenéis las medidas, están relacionadas
como veis, la primera a la 10ª línea hace referencia a cada uno de los pares de gemelos, ¿no? De gemela. La primera columna hace referencia a los que fueron a la guardería y la segunda columna hace referencia a los que se quedaron en casa, ¿vale? Para analizar estos datos, lo primero que vamos a ver, al menos como mínimo, va a ser el supuesto de normalidad, como comentábamos previamente. Para eso, que en otros vídeos se ha explicado, aunque aquí lo vamos a hacer rápidamente, vamos a analizar estadísticos descriptivos, nos vamos a explorar, y dentro de explorar vamos a introducir las dos variables que tenemos medidas como variables dependientes dentro de la lista de variables dependientes. Después nos vamos a ir a gráficos, y en gráficos vamos a pedir que nos calcule el gráfico de normalidad con pruebas. Aquí, bueno, además de los estadísticos básicos, ¿no?, de media, desviación estándar, tal, podemos ver que la media de habilidades sociales de los que van a guardería es de 66,10, ¿sí? Y la media de los niños, de las niñas que se quedan en casa es de 59,10. En principio podríamos decir que los niños y las niñas que han ido a la guardería, ¿sí?, tienen más habilidades sociales que los que se han quedado en casa. Pero para hacer eso vamos a aplicar una prueba de significación, en este caso la TestStudent para grupos relacionados. ¿Por qué? Porque vemos que, veis, en la prueba de normalidad, que en este caso nos fijamos en Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque nuestra muestra es menor de 50. Al ser menor de 50 nos fijamos en Shapiro-Wilk. Si no, también nos podríamos fijar en Kolmogorov-Smirnov. Veis que en ambos casos la significación, tanto para los datos de la guardería como de los de la casa, son mayores que 0,05. Por lo tanto, decimos que nuestras muestras, los datos de nuestras muestras presentan una distribución normal. Podemos, por lo tanto, aplicar el estadístico paramétrico TestStudent para muestras relacionadas. Nos vamos a analizar, y dentro de analizar nos vamos a comparar medias, y dentro de comparar medias, que tenemos distintas opciones, nos vamos a ir a elegir prueba T para muestras relacionadas. Directamente, tenemos ya introducidas las variables, primero la variable guardería, después la variable casa, ¿sí? Y pedimos que nos calcule el estadístico. Como podéis comprobar, aquí directamente nos salen las mismas medias que teníamos previamente y la desviación típica, y si os fijáis, en este caso, ¿sí?, bueno, existe una correlación que no es realmente significativa entre los datos de la guardería y la casa, pero sobre todo lo que nos interesa es, si os fijáis en la parte de la significación, vemos que la significación es 0,127, es decir, es mayor que 0,05. Por lo tanto, a pesar de que hay una diferencia en cuanto a las medias de habilidades sociales de los niños y las niñas que se quedan en casa frente a los que van a guardería, no es estadísticamente significativa esa diferencia. Es decir, que esa diferencia se puede haber debido a diferencia, ¿no?, causada aleatoriamente, pero no por el hecho de haber ido o no a la guardería. Esperamos que este breve vídeo os haya servido de ayuda y muchas gracias por vuestra atención.